de temas verdaderamente relevantes y no de el inglés de Samuel García. Pero bueno, mi querido Ricardo, te saludo con mucho gusto. Querido Vicente, público memorioso de Sin Censura, ¿cómo están? Buenas tardes, días todavía. Pues hoy yo quiero, más allá de platicar sobre estas cosas que veo, que yo creo que ha de haber aprendido Samuel ahí en las academias de Juárez de Rito, de Joaquín López Dóriga, pues hablar sobre el asunto de Emilio Lozoya, caradura, porque sale Lozoya y su defensa con la gracejada, con la burla de que quiere otra prórroga para presentar pruebas en el caso Odebrecht. El caradura de Lozoya, exdirector de Pemex en tiempos de Peña Nieto, solicitó esta nueva prórroga para presentar supuestamente él pruebas en contra de los presuntos implicados en el caso de la constructora brasileira. Y se trata, para variar, de la sexta ocasión en que este personaje solicita una ampliación del plazo para lo que se conoce en términos legales del cierre de la investigación complementaria. Y aunque la FGR de Gertz no se la ha concedido, la petición, ya dijeron, será analizada por un juez federal de control con sede aquí en la Ciudad de México, en el Reclusorio Oriente, quien el próximo miércoles determinará, eso dice, si se le concede a este pillo el nuevo plazo. Pero en el caso de que se muestre reacia la FGR de Gertz Manero, Lozoya todavía contará con 15 días para presentar su acusación contra este funcionario. Pero yo me pregunto, y yo creo que mucha gente conmigo, ¿se opondrá la FGR? Yo no lo creo. Ya la hicieron cansada, la continúan haciendo cansadísima y es un elefante reumático. Entonces ya hay muchísimos elementos para pensar que la continuarán haciendo cardíaca, como dicen aquí en mi barrio. Hasta ahora se desconoce, querido Vicente, el tiempo que solicitó la defensa de Lozoya, encabezada por este abogado Miguel Ontiveros, pero mientras tanto el juez de control programó una audiencia para, pues ya para mañana a las 9 de la mañana, para determinar si se le concederá o no esta prórroga que solicita. Y aunque el Consejo de la Judicatura Federal, este monstruo de extrañas cabezas, ya ordenó la apertura de las audiencias al público en general, es posible que en la diligencia las partes comparezcan por videoconferencia para no ponerlo nervioso. Hay que recordar, público memorioso de Sin Censura, que en el caso de la constructora brasileira, Lozoya fue vinculado a proceso desde el 29 de julio del año pasado por asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho, nada más ni nada menos. Es un pillastre en toda la extensión de la palabra, aunque diga lo contrario y aunque tenga defensas abruptas por todas partes. Sin embargo, pese a que permaneció más de un año prófugo de la justicia, Lozoya, la fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Y sí, nada. Suena difícil decirlo y difícil de creerlo también, pero la FGR no solicitó imponerle prisión preventiva, eso que se conoce como prisión preventiva justificada, y aceptó que al canalla se le concediera el beneficio de la libertad condicional, y por eso lo vemos de aquí para allá comiendo en restaurantes, como dirías tú, querido Vicente, de alto pedorraje. En consecuencia, el juez de control, uno de los jueces de control, porque estos jueces están metidos hasta el cuello en una situación, yo no me atrevería a calificar de corrupta, pero sí de lento. No sé qué está sucediendo, pero le prohibieron salir de la Ciudad de México y ahí lo vemos con supuestamente un brazalete electrónico para que se monitoree su ubicación, y ha entregado el pasaporte para que supuestamente también no se pele del país. Y bueno, pues el tipo está ahí en otro proceso penal, enfrenta el asunto de los agronitrogenados, que es el otro caso ahí también de alta corrupción, y vence ya en 17 días, el próximo 19 de noviembre,
Y bueno, pues ahí está este sujeto, está tratando de hacerla cansadísima, y yo creo que con la ayuda de la Fiscalía General de la República, que es ese elefante reumático del que tanto se ha hablado y que tanto se ha criticado. Yo diría que ya basta, hay que dar un manotazo ahí para que Gertz Manero se ponga las pilas y se ponga a chambear en serio para que este tipo de corruptos no continúen pertrechándose en la impunidad, querido público. Así es, estaremos al pendiente mañana a la audiencia que se tiene programada, maestro Ricardo Sevilla. Oye, no sé si puedas, si tienes tiempo, pero me gustaría conversar un par de temas contigo porque sé que vamos a dejar la víbora chillando. Por ejemplo, maestro, ¿ya oíste las declaraciones de Marco Cortés, el presidente nacional del PAN? Recuperaron estas declaraciones de Marco Cortés en Latinus, en uno de los espacios de Latinus, y qué exhibidota para el del PAN, que dice que van a perder 5 de las 6 gubernaturas en contienda para el próximo año. A ver si podemos poner el audio de Marco Cortés y ya ustedes me dicen su opinión. Escucho tu reflexión, maestro, porque es una muestra de que sí, en la oposición están moralmente derrotados. Escuchen, por favor. No hay más. Está muy complicado Durango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca. La única que tenemos realmente posibilidades y muy buenas y contundentes de ganar es Aguascalientes. Y ahí tenemos la responsabilidad de hacerlo bien. ¿Cómo ves, Ricardo? El propio presidente del PAN admitiendo que Morena va a arrasar en las contiendas por las gubernaturas el próximo año y que su única posibilidad es Aguascalientes. De 6, 1. Si el presidente del PAN ya lo entiende así, pues más claro ni el agua, ¿no? Sí, están absolutamente desesperados y esto es únicamente la, digamos, la cereza del pastel, porque está haciendo corpóreo toda esta preocupación que hay en Acción Nacional y en la dirigencia particularmente de Marco Cortés. Esta preocupación que existe es ya una angustia, y es una angustia que le ha hecho perder muchísima presencia a Acción Nacional, y bueno, pues desgajado por todas partes. Imagínate, o sea, si uno de los personajes más cercanos a Acción Nacional está prófugo, que es Ricardo Anaya, y este otro personaje está prácticamente tirando la toalla y diciendo ya desesperadamente que no lo van a conseguir, eso nos está hablando de cuerpo entero cuál es la radiografía de ese partido político, y es un partido político que ya se está desgajando, que ya no tiene realmente, ya no diría yo ni siquiera cuadros, sino personajes políticos importantes. Ya prácticamente la mayoría de los personajes, digamos, emblemáticos, y esto se movería a ironía, pero los personajes más sobresalientes de ese partido político ya debieron haberse retirado. Imagínate nada más, Santiago Krill, el jefe Diego, toda esta gente que ya debió haberse retirado, son los caballitos de batalla, y son los caballitos de batalla que llevan a los medios de comunicación corporativos para que los presenten ahí y den una supuesta postura política, una supuesta renovación de lo que sería la política que ellos presentan como nueva, y la verdad es que están absolutamente anquilosados, y no extraña que este tipo de audio se haya revelado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Latinos pues, es de Roberto Madrazo, y están felices de la vida de haberle podido asestar un pequeño golpe a uno de sus aliados, y que al mismo tiempo es política. Entonces es un asunto ahí medio avieso, medio traidor. Entonces están dándole golpes a Acción Nacional, pero hay que recordarlo, están haciéndolo desde las filas prácticamente de un medio de comunicación priista, pero sí llama muchísimo la atención, y que lo diga a voz en cuello
ya preocupa muchísimo. Yo creo que esta preocupación no solamente es una preocupación que se va a llevar a cabo, sino que ya definitivamente está dando los visos de un personaje que debería de salir por puertas. Ya Marco Cortés es un personaje desacreditado, no solamente en el exterior, no solamente por parte de los partidos políticos de oposición, sino ya también un personaje incómodo y muy criticado dentro de las filas del blanquiazul. Precisamente sobre la oposición, maestro Ricardo Sevilla, grábeme, don David. En Reporte Índigo, Carlos Montesinos publica un reportaje que me parece muy interesante. La oposición va sin rumbo claro a la radicalización. En este enfrentamiento con el López Obradorismo, sectores de la oposición como el Frena, que encabeza Gilberto Lozano, apuestan abiertamente a la radicalización. Lo mismo acusando a los partidos que integran Va por México de vendepatrias por oponerse a la consulta de revocación de mandato, que montando un juicio público en el que acusaron y encontraron culpable al primer mandatario por genocidio debido a su manejo de la pandemia. Al margen de la espectacularidad de Frena, en el pasado proceso electoral figuras como Juan Carlos Leal o Elsa Méndez buscaron alternativas a los dos grandes bloques, el oficialista y el opositor, manteniendo su discurso de hacer frente al gobierno de López Obrador mientras buscan reemplazar a los partidos tradicionales, tildándoles de progres. Hoy promueven la creación de una filial mexicana del ultraderechista español Vox. Si seguimos con esta confrontación directa de dimes y diretes en lo que no hay un diálogo ni una forma de llegar en algo común, de encontrarnos en lo que nos une más allá de lo que nos divide, vamos a seguir así hasta el 2024 y probablemente hasta el 2030, hasta que haya un golpe de péndulo como suele ocurrir y como ya ha ocurrido en otros países, por ejemplo, como Brasil, dice José Manuel Urquijo, estratega por la Universidad George Washington. Pero me llama mucho la atención lo que dice en este reportaje Javier Santiago Castillo, profesor de la UAM, mi querido Ricardo Sevilla. Dice que el problema radica en que la oposición carece de rumbo, puesto que mientras López Obrador puede hacer campaña a diario y Morena incluso se dio el lujo de arrancar la sucesión presidencial desde el 2021, los partidos de oposición no tienen propuestas propias y las que llegan a tener simplemente no son conocidas, como ocurrió recientemente con su presupuesto alternativo. La oposición no tiene brújula, el gran problema es que no tiene propuesta. ¿Qué propone como política de salud o educativa? Critica la falta de recursos en una serie de áreas estratégicas, pero eso viene de mucho tiempo atrás. Y creo que esto refuerza lo que hemos venido insistiendo nosotros desde Trincheras Independientes, como Sin Censura, desde tus trincheras, Ricardo, de que se necesita elevar el debate, que la oposición, más allá de pataletas y gritoneos y circos, necesita propuestas claras, y eso es lo que no hay en la oposición. No las hay ni las habrá, porque en efecto todas estas acusaciones que se lanzan, todos estos eslóganes publicitarios con el fin de empatar a las audiencias, son solamente esos enunciados incendiarios: dictador, fascista, traidor a la patria. Todo ese tipo de cosas son simple y llanamente estrategias de publicidad, estrategias de ciertos personajes que están intentando desacreditar no solamente al gobierno de la Cuarta Transformación, sino particularmente, yo diría, a la cabeza visible y más emblemática, que es el propio presidente de la República. Entonces, justamente por eso están lanzando todas estas campañas y no les alcanza desde el Universal, desde el Financiero, desde Excelsior, donde tienen a todos estos aliados estratégicos, y ni con todo el presupuesto que les da Díez Morodo, ni Kimberly Clark, ni el propio Claudio X González y todas estas asociaciones civiles les está alcanzando para denostar los resultados palpables que el gobierno está llevando a cabo. El presidente de la República se ausenta un par de días en la mañanera y los medios de comunicación corporativos no tienen un solo tema que puedan posicionar. Están prácticamente bebiendo del elixir de las mañaneras, a pesar de que lo critican. Entonces, no solamente no tienen propuestas políticas, no tienen propuestas de comunicación, no tienen liderazgos visibles, y eso los está llevando
a la desesperación, a todo esto que estamos viendo hace un momento de Marco Cortés, a todo este delirio, a todo este prorrogar y declarar entre los amigos, ya no tenemos hacia dónde hacernos, ya no tenemos rumbos, y en efecto la propuesta política se ha agotado. Y es que las propuestas políticas de estos gobiernos, del panista y del priista, se han agotado y la gente ya lo sabe, ya no cree en ellos y no cree porque en términos prácticos no han hecho absolutamente nada por la población, lejos de denostarla, lejos de repudiarla y lejos de criticarla y de dividirla. Entonces, eso me parece a mí relevantísimo de este trabajo que tú glosas de Reporte Índigo. Así es, mi querido Ricardo Sevilla. En otro tema que te quiero proponer porque creo que es importante ponerlo sobre la mesa. Y lo pongo sobre la mesa porque creo que es importante para la gente. Hablas de medios de comunicación, pero también desde las instituciones buscan callar al presidente Andrés Manuel López Obrador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frena al presidente para promover revocación de mandato. Dicen que es violatorio de la ley. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente López Obrador está legalmente imposibilitado para opinar o informar acerca de la consulta de revocación de mandato. Señaló por ello que los lineamientos emitidos que establecen la posibilidad de que el mandatario federal tenga derecho a opinar e informar acerca de la continuidad de su cargo son violatorios de la Ley Federal de Revocación de Mandato. Recordaron que dicha ley establece que el INE es la única entidad facultada para emplear recursos públicos en la promoción objetiva, imparcial y con fines informativos de consulta de revocación de mandato. Agregó que el primer mandatario y en general todos los entes del gobierno tienen prohibido influir en la opinión de la ciudadanía durante el proceso de la revocación de mandato. Pues ¿cómo le tienen miedo a la mañanera? Sobre todo a la mañanera, Ricardo Sevilla. Y pues sí, el tribunal puede decir misa. El tribunal dice que el INE es la única entidad facultada para emplear recursos públicos en la promoción objetiva, imparcial y con fines informativos. Yo pregunto, ¿habrá algún despistado en México que confíe en que el INE puede promover objetiva, imparcial y con fines informativos la consulta popular? No debería de existir, pero yo creo que hay gente a modo y gente que sí está confiando, pero está confiando para sus propios fines. No se puede confiar absolutamente nada en un organismo que está regido por un tipo racista, que es el caso de Lorenzo Córdoba, y tampoco se puede confiar en un tribunal, que es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que está presidido por un personaje que es Reyes Rodríguez, que en su momento pues deseó la muerte del presidente. Entonces ni el tribunal ni el Instituto Electoral están dirigidos por personajes que sean afines a la democracia. Todo lo contrario, son jueces, son acusadores, son incluso pues gente que ha tratado de que se ponga en la picota la democracia de este país. Lorenzo Córdoba, por ejemplo, está vinculadísimo a los asuntos de lo que López Obrador ha llamado una especie de mafia en la UNAM, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Ya lo hemos dicho aquí al público memorioso de Sin Censura, la Universidad Nacional Autónoma de México está tomada por diferentes personajes que por extraña razón están vinculados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por otro lado también vinculados al Instituto Nacional Electoral. Ahí tenemos a Pedro Salazar Ugarte, pero también tenemos a José Woldenberg y tenemos a Lorenzo Córdoba, y todos van junto con pegados. Entonces, en absoluto se tiene que confiar en esto. A mí me llama muchísimo la atención, por otra parte, pues bueno, que haya este juego. Yo no sé por qué no están empujando con mucho más vigor Ricardo Monreal o el propio dirigente de Morena, que pareciera que están recibiendo la información que les da el Tribunal Electoral, pues con cierta, yo no diría simpatía, pero con cierta reserva. Yo creo que deberían de empujar un poco más,
porque este asunto de la revocación del mandato me parece la mar de importante dentro de todos los comicios que se van a celebrar de cara al 2024. Entonces, que se lleve a cabo de la manera más democrática posible es también de la mayor relevancia, y deberían de vigilarlo tanto digamos, el coordinador del Senado en Morena, y por otro lado, pues digo, Mario Delgado debería de ponerse también las pilas y ser un poco más agresivo en este tipo de cosas, y de estar dejando a un lado las reyertas internas en este partido político. Mi querido Ricardo Sevilla, como siempre es un placer escucharte, verte en este espacio libre como el viento, y yo sigo comprometido para que crezcan tus trincheras, para que crezcan tu canal, tus redes sociales, Ricardo. Claro que sí, querido Vicente, muchas gracias. Pues estamos aquí en Sin Censura de lunes a viernes. Síganme, por favor, al filo de las 11 de la mañana, hora del centro de la Ciudad de México. Y mis redes sociales, por favor, @Sevilla Crítico en Twitter, y en mi cuenta de Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, y en mi página también. Y nos encontramos aquí, si todo marcha bien, el día de mañana, y les envío un fuerte abrazo. Que tengan una excelente tarde. Claro que sí, un abrazo, Ricardo Sevilla. Y oye, Toño,